todos y a todas. Mi grupo está conformado por Gerardo Valencia, Ercilia Salazar y quien les habla, Omaira Martínez. En este video le presentaremos la evolución de una línea de tiempo sobre la evolución de la inclusión educativa, tanto a nivel nacional como internacional. En primer lugar, analizaremos las décadas del 40 y el del 50, teniendo en cuenta el contexto histórico, las leyes y el concepto de inclusión. Para comenzar, en la década del 40, el mundo se encontraba marcado por unas consecuencias por la Segunda Guerra Mundial, la cual influyó en la parte social y educativa. En el ámbito internacional de 1948 se establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se reconoce el derecho a la educación sin discriminación. En este sentido, la inclusión se entendía como ese acceso universal, es decir, donde todas las personas podían estudiar aún sin considerarse esas diferencias individuales. Por otra parte, en Colombia se promulga la Ley 12 de 1946, donde establece que la primaria era obligatoria, aunque bajo un control de la Iglesia, sin tener un enfoque inclusivo. Asimismo, en el 48 ocurre el Bogotazo, un hecho que afectó el desarrollo social del país. Por lo tanto, en esta década, la inclusión se limitaba principalmente al acceso básico de la educación. Seguidamente, en la década del 50, se empieza a evidenciar algunos avances más concretos. A nivel internacional, en el 54 se presenta el caso de Braus, el cual prohíbe la segregación racial en las escuelas. De esta manera, la inclusión comienza a entenderse como esa integración, especialmente en los términos de igualdad racional. En el contexto nacional del 1957 se crea el SENA, brindando una formación técnica gratuita y ampliando el acceso a la educación, especialmente para las poblaciones vulnerables. Igualmente, en el 58 se establece el Frente Nacional, donde buscaba una estabilidad política en el país. En consecuencia, aunque se ampliaba el acceso a la educación, la inclusión todavía no tenía ese enfoque integral. No se reconocía la diversidad. Al finalizar estas décadas, muestran cómo esa inclusión pasó de ser ese acceso básico a dar unos pasos hacia una integración más amplia, sentando las bases para los avances posteriores. A continuación, le doy la palabra a mi compañero para que siga con este proceso. Continuando con la línea del tiempo, en la década de 1960 a 1969, la UNESCO empieza a promover la educación para todos, que consistía en ampliar el currículo para todas las personas de la sociedad, es decir, que todos los niños y las niñas tuvieran acceso a la educación sin importar su condición social o económica. Esto es muy importante para la educación, ya que la educación es un derecho fundamental de todas las personas del mundo y es una herramienta importante para el desarrollo de la sociedad. Al mismo tiempo, surge en Colombia el conflicto armado con las FARC, que es un conflicto que nace a raíz de la confrontación entre liberales y conservadores. Cierto grupo de la sociedad decide alzarse en armas para defender sus intereses y los intereses de las personas menos favorecidas, especialmente de los campesinos, trayendo con ello una serie de problemáticas a nivel interno en el país, como lo es la debilitación de la democracia, la militarización por parte del Estado, surgen nuevos grupos armados
como lo es las FARC, el ELN, el M-19 y posteriormente los paramilitares. En este momento ya la política de inclusión se fundamentaba especialmente en personas con discapacidad, pero desde un enfoque médico, más no desde un enfoque social. Personas con discapacidades físicas, cognitivas o intelectuales. Estas personas eran enviadas a centros especiales y no eran atendidos en escuelas tradicionales. En la década de 1970 a 1979 surge en el mundo la crisis del petróleo del año 1973. Eso fue un evento económico a nivel global que impactó la economía y fue considerado como el evento más importante del siglo XX. Trajo consigo una serie de acontecimientos como es el aumento en el precio del combustible, la escasez del combustible, una crisis económica a nivel mundial y una dependencia energética. Ya en Colombia se hablaba de grandes cambios en educación, como, como lo es la organización del currículo diferenciado, que lo que buscaba era organizar el currículo de acuerdo a las características e intereses de los estudiantes. También se aparecieron importantes políticas para proteger a los niños y aunque no eran tan completas como lo son hoy en día, lo que buscaba era garantizar que los adolescentes tuvieran un cuidado especial y unos derechos fundamentales básicos. Más adelante, en la década de 1980 a 1981, se da un avance importante, ya que el año de 1981 es considerado como el año de las personas con discapacidad. También se dan hechos históricos importantes como lo es la caída del muro de Berlín, que es un acontecimiento muy importante porque simboliza cambios importantes a nivel internacional. También en Colombia se empieza a reconocer más la educación especial. Y ya con esto doy paso a mi compañera para terminar con esta exposición. Teniendo en cuenta lo anterior de mi compañero, en 1990 a 1991, a nivel internacional, la educación especial política declaración de Salamanca, UNESCO, es el sistema educativo donde debe adaptarse al estudiante. A nivel nacional, establece principios de inclusión y atención a la diversidad política. Ley General de Educación, Ley 115/1994. Concepto de inclusión, derecho a la educación con reconocimiento de la diversidad. De esta manera, también se da en 1992 la caída del bloque soviético. Fue un proceso entre 1889 y 1991 que culminó con la distribución de la URSS el 25 de diciembre de 1991, marcado el fin de la Guerra Fría. También hay que tener en cuenta que en el año 1996 se da también la creación del programa de educación especial, donde fue un proceso gradual que inició en los años 20 y 30 con los primeros centros para ciegos y sordos, institucionalizándose en los 40 a los 60 con departamentos en el medio y evolucionando hacia la educación inclusiva a partir de la Constitución de 1991. En el 2000 se da el Foro Mundial sobre la Educación Dakar. Este fue un evento crucial donde 164 países adoptaron el marco de acción de Dakar
para la iniciativa educativa para todos, comprometiéndose a garantizar una educación básica de calidad para todos, niños, adultos y jóvenes. Una de estas también se da la crisis económica en Colombia, más significativa de Colombia desde la Guerra Civil de 1899 a 2002. El PIB cayó un 4.2% en un año y la tasa de desempleo alcanzó el 16%. El detonante de la crisis fue una crisis internacional que redujo la afluencia de capital. De esta manera nos damos para el 2001 a nivel internacional, obliga a los estados a garantizar la educación inclusiva, política, donde Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el 2006, Concepto de Inclusión, Diseño Universal para el aprendizaje, barreras arquitectónicas, pedagógicas y actitudinales. Es así donde en el año 2006 se da la Ley de Justicia y Paz en Colombia, la Ley de Justicia Transicional, que creó un marco para la desmovilización de grupos armados ilegales, principalmente paramilitares, y la reintegración de la vida civil, ofreciendo beneficios jurídicos como reducción de penas a cambio de que los desmovilizados contribuyan a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. De esta manera, la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad se ha tratado internacional de la ONU, adoptado en 2006, que busca promover, proteger y asegurar la plena inclusión y participación de las personas con discapacidad, garantizando su dignidad, igualdad y el disfrute de todos los derechos humanos, eliminando la discriminación y fomentando el respeto por su autonomía, participación plena en la sociedad. De esta manera, también la ley 1145 nos indica que toda norma que organiza el Sistema Nacional de Discapacidad es buscar y promover y garantizar los derechos fundamentales de las personas con discapacidad mediante la formulación e implementación coordinada de políticas públicas a nivel nacional y territorial. También en el 2010 se nos da internacional, es la educación inclusiva, donde se consolida como un derecho humano, no solo como una estrategia educativa política, sino que también es fortalecer la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. A nivel nacional, la legislación de la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas, que es donde garantiza acceso a educación para población víctima de conflicto armado, política pública, fortalecimiento de enfoque de educación inclusiva desde el Ministerio de Educación Nacional. En el 2011 se da la de fortalecer la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad. En el 2013 ya se nos da el MEN de Colombia, que es los lineamientos sobre la atención a estudiantes con necesidades educativas especiales desde una mirada inclusiva, teniendo en cuenta de que toda esta ya se llega, teniendo en cuenta que en el mismo 2016, ya en el 2016, es donde se nos da el acuerdo de paz, donde
firman el acuerdo finalmente de paz con las FARC. De esta manera, también podemos decir que en el año 2019 se da la enfermedad infecciosa causada por el virus COVID-19 que se propagó mundialmente afectando a muchísimas personas en diferentes países y continentes, cumpliendo así la definición de pandemia, una epidemia que se extiende a nivel global. De esta manera, a nivel internacional, del 2020, ya la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el contexto de pandemia, política, educación remota de emergencias con enfoque exclusivo. Es ahí donde se garantiza el acceso y permanencia en situaciones de crisis. A nivel nacional, es donde nos dice que la implementación del decreto 1421 de 2017, que es una política pública educativa en casa, atención a estudiantes vulnerables, concepto de inclusión como acceso y permanencia. En el 2022 se nos da la elección de Gustavo Petro, primer presidente de tendencia progresiva en Colombia, es donde se nos da el presidente que es de izquierda en Colombia. De esta manera, en el 2025 se nos da la famosa diversidad cultural y social colombiana, donde todo reconocimiento de la diversidad cultural y social con base del derecho nacional. De esta manera damos por terminado nuestra línea de tiempo con mis compañeros Omaira Martínez, Gerardo Valencia y quien les habla, Elcilia Salazar Tobar.